Una de las cosas que a veces me preocupa y me preocupa bastante de la religión, a ver, lo digo de vuelta, no de la religión, de los religiosos. Y muchas veces podemos caer en eso, aquellos que profesamos una fe religiosa, de transformarnos en religiosos que no se preocupan por las personas. Eso es algo que me preocupa y me preocupa mucho. Y por eso, en estos 10 días de oración y en nuestro 6º día de oración, hoy quiero hacerte pensar en este asunto, porque el título que nos da la revista para el día de hoy es El rescate de los heridos. Y sabes, hay algo que nosotros los cristianos necesitamos aprender. Es el hecho de que aquellos que están heridos no necesitan que nosotros les apretemos las heridas. Los heridos necesitan que le curemos las heridas. En el Evangelio según San Juan se registra un hecho muy interesante. Según San Lucas Lucas capítulo 15. Evangelio según San Lucas capítulo 15. Había dicho San Juan, pero es Lucas. Dice así, Evangelio según San Lucas capítulo 15. Se registra algo muy interesante en los primeros 2 versículos. Dice así el texto bíblico. Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. A partir del versículo 3, Jesús cuenta parábolas. Y Él va a contar en este capítulo, el capítulo 15 de San Lucas, va a contar 3 parábolas. Yo ya mencioné en algún momento la parábola de la moneda perdida, pero Jesús habla sobre la oveja, la moneda y el hijo. 3 que estaban perdidos. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención es por qué Jesús contó esas parábolas. Y el por qué aparece en estos 2 primeros versículos. Dice el texto bíblico, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Mira, si hay algo que nosotros los cristianos necesitamos entender, es que una persona pecadora es alguien que necesita de restauración. Y vamos a pensar de esta forma. Cuando decimos pecadores, no estoy apuntando a los otros. Yo soy un pecador que necesita de restauración. Necesito de Jesús. Por lo tanto, como todos somos pecadores, aquí dice que todos se acercaban a Jesús. Publicanos, el último escalón de la sociedad según los religiosos de la época, y los pecadores. Todos se acercaban. ¿Para qué? Para oír a Jesús. ¿Por qué necesitaban oír a Jesús? Simple, porque esos son los heridos de la sociedad. Esos eran los heridos que necesitaban de un médico que los curase. Ahora, me llama poderosamente la atención la reacción de los fariseos. En el versículo 2 se nos dice que los fariseos y escribas murmuraban acerca de Jesús diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. El cristianismo, en teoría, debería ser una fe que abraza al necesitado, una fe que abraza al que está doliente, una fe que cura las heridas, como el Señor Jesús lo hizo. Solo que muchas veces nosotros los cristianos actuamos como los fariseos y los escribas. Somos capaces muchas veces de criticar a Jesús por curar o restaurar a fulano o a mengano, que nosotros nos sentimos porque no somos. Nos sentimos con la capacidad o con la autoridad de hablar de esas personas, diciendo, ese no merece. ¿Quién eres tú o quién soy yo para decir quiénes son las personas que merecen de la gracia o del amor de Dios? Nuestra misión como cristianos, ¿sabes cuál es? Es presentar al Jesús que abraza a todas las personas. Que abraza al borracho, que abraza al promiscuo, que abraza al que roba, que abraza al que miente, que abraza al homosexual, que abraza al que no es homosexual, que abraza al que es traidor. Esa es la religión que abraza y esa es la religión de Jesús. La religión que abraza al pecador pero que odia al pecado. La religión que ama al pecador
pero restaura al pecador para abandonar su pecado. Los fariseos no estaban de acuerdo con Jesús en que Él abrazara tanto a los pecadores. Y a veces me quedo preocupado porque nosotros actuamos, los cristianos de hoy actuamos muchas veces como los fariseos del pasado. Vivimos con una cáscara de religiosidad, cuando nosotros deberíamos ser como Jesús, que abraza al herido que necesita de rescate. Jesús nos dio el ejemplo. Nosotros necesitamos seguir ese ejemplo. Y la motivación que nos da la revista para los 10 días de oración es empezar a trabajar un poco más, hacer algo más para alcanzar a aquellos que realmente necesitan de Jesús, los pecadores. Aquellos que nosotros decimos que son pecadores, nosotros también necesitamos. ¿Qué te parece si nosotros cambiamos nuestra perspectiva, nuestro punto de vista y comenzamos a vivir realmente el amor de Jesús en nuestras vidas y a demostrar el amor de Jesús en la vida de otros? ¿Qué te parece? ¿Vamos a orar? Señor, gracias por estos 10 días de oración. Colocamos nuestros pedidos de hoy en tus manos, los que están siendo escritos aquí abajo, Señor, los que serán escritos después y los que están en nuestro corazón. Nos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda que puedes bajar esta revista que estamos teniendo. ¿Y en dónde? En adb.st/10 días de oración. Y entonces también puedes compartir estos mensajes. Por nuestra parte, nos reencontramos mañana para seguir hablando sobre este tema tan interesante y estos 10 días de oración. Y recuerda, lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad.